los Hechos, Hechos de los Apóstoles, amén, o Hechos del Espíritu Santo, o algunos dicen también los Hechos de Jesús a través de la Iglesia. Amén, gloria a Dios, porque toda la obra, todo lo que hace es el Señor. Ahora, antes lo hacía Él, amén, ahora con su Espíritu Santo a través de la Iglesia, que somos nosotros, hermanos, amén, gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 9, leemos desde el versículo 23 hasta el final. Aleluya, leemos alternadamente. Hechos 9, desde el versículo 23 hasta el final. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 29, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacándolo todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Aleluya, gloria a Dios. Todos conocemos, hermanos, los primeros pasajes, los primeros capítulos, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos, son conocidos, amén, porque y hay gente, bueno, nos han enseñado a aprenderlos de memoria, pero, por ejemplo, capítulo 1, ¿no es cierto?, la ascensión de Cristo, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 3, la curación del cojo, capítulo 4, la persecución, capítulo 5, Ananías y Zafira, capítulo 6, la elección de los diáconos, capítulo 7, el discurso de Esteban, ¿no?
capítulo 8, y ahí ya tengo que empezar a mirar, ¿no? El capítulo, bueno, sigue la persecución, los dientes de predica el Evangelio en Samaria, y el capítulo 9, ¿no es cierto?, la conversión de Saulo, cuando alguien nos dice, vamos a leer, y el capítulo 9 ya enseguida entendemos esto que está hablando de el capítulo 10, que lo vamos a ver en la semana que viene, si Dios quiere, habla de la conversión de Cornelio, ¿no es cierto? Pero cada capítulo, si nos pone atención, tiene un mensaje que lo distingue. Gloria al Señor. Este capítulo 9 que hemos visto, que empezamos, ¿no es cierto?, el jueves pasado, habla de la conversión de Saulo. Que Saulo era un fariseo, era un religioso, se supone que un hombre joven, ¿no es cierto?, muy fervoroso en su religión. Como dijimos el otro día, hermanos, no tenemos que tener el concepto de Saulo como que era un terrorista, ¿no es cierto?, sino que era un hombre celoso. Él estaba creyendo que lo que él creía era verdad. Él estaba sinceramente equivocado, ¿no?, defendiendo su verdad y pensando que su verdad era la verdad. Y estaba equivocado, ¿no?, porque él defendía, amén, estaba sinceramente equivocado. Gloria a Dios, persiguiendo a los cristianos, amén. Habíamos dicho que él tenía ese celo, no quería que... Él veía, ¿no es cierto?, el cristianismo como una amenaza para la religión verdadera. Como que el cristianismo quería, ¿no es cierto?, contaminar la religión. Y era celoso él de la religión que había aprendido, ¿no es cierto? Y entonces por eso se encargó, y era el cabecilla, amén, de llevar adelante esa persecución tan cruel, tan malvada contra los cristianos, llevándolos a la cárcel, persiguiéndolos, y él después lo cuenta más adelante, aún algunos los obligó a blasfemar. Qué tremendo, hermano. Nosotros no tenemos que señalar con el dedo, llegó el Señor, blasfemó, porque cuántas situaciones, ¿no es cierto?, habrán vivido esa gente, ¿no es cierto?, expuestos a chantajes, a tantas cosas, decir, si miras al Señor, salvamos tu familia, con tantas cosas, ¿no?, que algunos, o por el miedo, ¿no es cierto?, porque que a uno tal vez le digan, te vas a matar por Cristo, y bueno, y punta, me mató. Pero cuando son que ¿cómo es que se dice eso que lo hacen sufrir? Que lo martirizan, ¿no? ¿Qué otro nombre dio? Tortura, la tortura, que va de a poco, ¿no es cierto?, haciéndole sufrir, le sacan un ojo, le cortan un dedo. Eso es tremendo, hermano. O ver a un familiar, un ser querido que le están haciendo eso y le hacen sentir culpable, que porque sos cristiano estamos haciendo esto a tu hijo. Podía haber situaciones tan difíciles, ¿no? Y a eso estaba, ¿no es cierto?, Saulo encarnizado haciendo esa labor, ¿no? Hasta que él pide, ¿no es cierto?, cartas, autorización a las autoridades religiosas de Jerusalén, a los ancianos, para ir a Damasco, que era una capital de Siria, que ya no era Israel, pero allí había cristianos, amén, y para ir a las sinagogas, porque en las sinagogas se aplicaba se enseñaba la palabra de Dios, y era donde iban los judíos, amén, a escuchar la palabra de Dios. Y ahí se convertían y iban a la sinagoga, ¿no es cierto? Era donde se reunían los judíos, porque primeramente, ¿no es cierto?, todos los judíos se reunían en la sinagoga, no había iglesia. Y acá, hermano, en uno de estos versículos que leímos, que dice, y la iglesia era edificada, pero todavía no había templos. La iglesia en los lugares, ¿no es cierto? Por allá, Pablo más adelante habla de que alguien le prestó una escuela. Amén, porque tal vez a la hora que hacían los cultos, la escuela estaba cerrada de noche. Entonces, y así, ¿no? Entonces, después con el tiempo se empezaron a edificar los templos, ¿no? Gloria a Dios. Y allí entonces vimos que Saulo, que hasta ahí era Saulo de Tarso, porque Tarso, ¿no es cierto?, era la ciudad de su nacimiento. Gloria al Señor. Bueno, acá me prestaron listo. ¿Por qué no queda ninguno? ¿Tengo que tenerlo? Bueno, ya. Esas cosas no son para mí. En Apa, para ver dónde estaba Tarso, amén, que era una ciudad de Cilicia, gloria al Señor. Bueno, allá, ahí, acá, hermano, acá todo esto es Israel, amén. Él estaba en Jerusalén, por ahí, fue a Damasco, que era la capital de Siria, y ahí, hermanos, era Tarso, era el lugar del nacimiento de Saulo. Aunque él, suponemos, se crió en Jerusalén, porque él habla que fue incluido, que fue enseñado
a los pies de un judío, un rabino, maestro de la palabra del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, llamado Gamaliel, y él aprendió de Gamaliel. Así que suponemos que nació en Tarso y se crió en Jerusalén. Gloria a Dios. Y allí siguió su vida, ¿no es cierto?, y era parte del Sanedrín, y entonces pide autorización, como dice acá, cartas para ir a sinagogas de Damasco para que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose al cristianismo, amén, traerlos presos a Jerusalén. Cuando iba llegando cerca de Damasco, todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, que él se enfrenta, ¿no es cierto?, a una luz muy poderosa, más fuerte que la luz del sol, amén, sobre el mediodía, cae a tierra y aquí el Señor le habla, amén, gloria a Dios, y lo que dice acá en estos versículos del capítulo 9, amén, versículo 4, que el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y lo que él sigue hablando después, no es todo lo que el Señor habla con él, amén. Después, él queda ciego, lo llevan a Damasco, él está en una casa de un tal Judas, amén, y allí Saulo está 3 días orando, ayunando, ¿no es cierto?, porque era mucha la confusión que tenía, era mucho el cambio, ¿no es cierto?, drástico que se había operado en su vida, y él se entregó, él sabía lo que era el ayuno, como religioso lo sabía, ¿no es cierto?, nunca había ayunado había vivido una situación así, y él había ayunado, ¿no es cierto?, por costumbre, amén, seguramente nunca había ayunado por una situación espiritual en su vida, él ayunaba porque la ley lo decía y él lo hacía, pero ahora estaba ayunando porque él necesitaba, ¿no es cierto?, que Dios ministrara su vida, que Dios le hablara, que Dios le mostrara. Y así, hermano, es así en el cristianismo, ¿no es cierto? Hay cosas, ¿no es cierto?, que sabemos que nos enseñan, pero hay cosas personales, amén, que queremos ser libres, que queremos entender, amén. Tenemos que ayunar, meternos con el Señor en ayuno, en oración. Y aquí estuvo, dice, 3 días, quedó ciego, hasta que va Ananías, enviado por el Señor. Y una de las cosas, hermano, que le dice el Señor a Ananías, cuando Ananías puso un poquito ahí que se sorprendió, ¿no es cierto?, para ir a orar por Saulo, aleluya, y el Señor le dice a Ananías, aquí en el versículo 15, y el Señor le dijo, dice, ve porque instrumento escogido me hiciste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Allí, hermanos, el Señor declara, ¿no es cierto?, que le había salvado a Saulo, amén, y que era un instrumento escogido. Iba a ser una persona, amén, todos somos llamados, todos somos escogidos, y hay, hermanos, distintas, ¿no es cierto?, ministerios que Dios da. Y Saulo fue un instrumento escogido por Dios para llevar la palabra. Ahora, hermanos, eso llevó un proceso, ¿no es cierto?, a todos en algún momento, ¿no es cierto?, o hemos sentido, Dios nos ha hablado, amén, que Dios tiene un propósito, yo usaré, ¿no es cierto?, pero no es al otro día, no es, ello lleva un proceso, ¿no es cierto?, gloria al Señor. Y lo vemos, ¿no es cierto?, a Saulo, después que recobra la vista, después que se bautiza, después que come alimento y su cuerpo se fortalece, allí mismo en Damasco, amén, cambia su tarea, ¿no es cierto? Cambia la manera, ¿no es cierto?, de hacer las cosas para Dios. Había llegado a Damasco con la intención de perseguir a los cristianos. Ahora en Damasco él habla de aquel a quien él perseguía y se junta con los cristianos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces dice que todos quedaron atónitos, ¿no es cierto? No podían creer. Dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo? Porque él iba a la sinagoga, y vieron que cuando vemos la historia de Jesús, cuando Jesús entró a la sinagoga, aquí que nombra Lucas 4, hermano, dice que él le dieron el libro para leer. Era como una costumbre que había en la sinagoga, que venía una persona, aunque no la conocieran, amén, le daban para que él leyera y expusiera la palabra. Y ahí Pablo, ¿no es cierto?, como que aprovechó esa costumbre que tenía. Entonces, seguramente le dieron,
y él que era un conocedor de la palabra, y en esos días que había estado meditando, ¿no es cierto?, se dio cuenta que sí era tan clarita la palabra, ¿no es cierto?, tan clarita, leía Isaías y leía tantos libros de la Biblia del Antiguo Testamento, hablaba tan clarito de lo que era el Mesías realmente, cómo iba a venir, cómo se iba a criar, lo que iba a hacer, que iba a resucitar. Entonces cuando dice acá, ¿no es cierto?, que él demostrando que Jesús era el Cristo, porque no era el problema el Mesías, porque todos esperaban el Mesías, pero no todos creían que Jesús era el Mesías. Entonces eso era lo que él les demostraba a través de la palabra, que Jesús era el Mesías. Ese era el problema, ¿no es cierto? Todos los días, hasta el día de hoy, los judíos que no aceptaron a Cristo, están esperando al Mesías. Y así era, ellos y hablaban del Mesías y estaban embobecidos porque lo esperaban. Pero cuando Pablo con la Escritura le decía, pero Jesús es el que cumplió, Jesús es el Mesías. Y ahí se admiraban, ¿no es cierto?, y no podían creer, pero él dice que se esforzaba por demostrarle. Pero digo, qué tremenda, amén, la vida, ¿no es cierto?, porque él más adelante en sus epístolas, cuando habla, ¿no es cierto?, de establecer liderazgo en las iglesias, ¿no es cierto?, pastores, obreros, él habla de que no pongan personas neófitas para servir al Señor. Pero, ¿qué es una persona neófita? ¿Qué es un neófito? Uno nuevo, uno que no tiene experiencia, puede conocer la palabra, pero no tiene experiencia, ¿no es cierto? No ha vivido la vida cristiana. Eso es un neófito, ¿no? A una persona nueva no se le puede poner de diácono, ¿no es cierto?, o de pastor en cada una obra, porque es nuevo. No sabe cómo enfrentar después las situaciones, las adversidades, ¿no es cierto? Que eso son cosas que se van adquiriendo en el caminar cristiano, ¿sí? Hasta un portero, hermanos, amén. Gloria a Dios, porque por más que tenga la visión, ¿no es cierto?, tenga el amor y tenga el deseo de servir al Señor, pero hay luchas, hay dificultades. Hay situaciones difíciles que se presentan, que una persona neófita no sabe cómo reaccionar, qué palabra dar, qué decir, cómo actuar. Amén. Pero el predicar la palabra, el dar testimonio, eso no importa que sea nuevito recién convertido. Y por eso Pablo lo hacía. Amén. Eso no tiene nada que ver con que tenga un ministerio. Todos tenemos que predicar la palabra. Se convirtió, aceptó a Cristo, el Señor transformó su vida. Al momento ya puede estar dando un testimonio. Eso no quiere decir que tenga un liderazgo en la iglesia. Y era lo que estaba haciendo Saulo, ¿no es cierto? Demostraba con la Escritura, no era nadie, había sido Saulo el perseguidor. Después fue Saulo el ciego. ¿No? Estuvo ciego 3 días. Después, ahora Saulo el discípulo. Era un discípulo como cualquier otro. Amén. Gloria a Dios. Y pasan muchos años, amén, para que sea Pablo el apóstol. Muchos años. En los cuales el Señor lo fue formando, fue trabajando, lo fue puliendo, pasó momentos muy difíciles. Amén. No fue de un día para el otro. Y así también, ¿no es cierto?, el Señor sigue haciendo hoy día. Amén. Gloria, así sigue haciendo, sigue tratando, sigue puliendo, ¿no es cierto?, para llegar a ser aquello por lo cual un día te llamó y te dijo, te voy a usar. Todo el instrumento cogido en mis manos, te voy a usar. Pero van a pasar, ¿no es cierto?, muchas cosas para poder ser ese instrumento eficaz en las manos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar algo acerca de esto? Quedó claro, ¿no es cierto?, que Saulo era un discípulo, hasta aquí era un discípulo que compartía, amén, lo que el Señor había hecho con él, y compartía la palabra y explicaba, ¿no es cierto?, que Jesús, amén, era el Mesías que el pueblo de Dios esperaba. Hermanos, acá cuando pasamos al versículo 23 que dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Esos muchos días, porque muchas cosas que Pablo dice, hermano, después a través de sus epístolas, de sus cartas, se va armando, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta de situaciones que él vivió. Y allí en Gálatas capítulo 1, nos habla de esos muchos días. Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así:
Primero miren lo que dice el versículo 16, o el 15, vamos a pasar el 15 para que quede más claro. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿A qué se está refiriendo esta palabra? Cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando se convirtió, cuando iba camino abajo y allí tuvo ese encuentro con el Señor. Ahí se está refiriendo a eso. Pero miren lo que dice, lo que sigue diciendo. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, que no fue a preguntar a los apóstoles ni a nadie cómo era el Evangelio, cómo era, ¿no es cierto? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, refiriéndose a los 12, ¿no es cierto? Sino que fui a Arabia, y Arabia, hermanos, un lugar, es un desierto, el desierto de Arabia. Aquí se fue 3 años él, lejos de todo. ¿Qué hizo, hermano, en esos 3 años? La Biblia no dice lo que hizo, pero seguramente que se fue a buscar al Señor. En ese tiempo, uno supone, hermano, ¿no es cierto? En esos días que se convirtió, que va a la sinagoga, que habla de Cristo, que lo querían matar, que no le creían, ¿no es cierto? Una de las cosas, pienso que le habrá sentido, que la obra del Señor no es fácil. No es que yo hablo y que se cree que cree, sino, no, es un trabajo espiritual. Es un trabajo, ¿no es cierto?, que hay que dar un lugar al Espíritu Santo, que hable, que trabaje en las vidas, ¿no es cierto? Y uno disponerse a ser instrumento en las manos de Dios. Y él se habrá sentido, ¿no es cierto?, como nos sentimos siempre, ¿no es cierto?, carentes, que falta. Y él necesitaba, ¿no es cierto?, estar a solas con Dios. Entonces uno se imagina, hermanos, que en esos 3 años, ¿qué habrá hecho Saulo? Bueno, ¿se dedicó a qué? ¿A qué? A buscar a Dios, a orar, a ayunar, a leer las Escrituras. No sé, dice Arabia, ahí es un desierto, no sé si él iba a alguna iglesia, a algún lado, no sé, no dice la Biblia lo que decía, lo que sí que él estuvo allí, amén, y fue allí, y recibió todo ese conocimiento, y recibió toda esa unción, y todo, ¿no es cierto?, ese apostolado, ahí lo recibió, en Arabia, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces después dice el versículo 18, después dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él como 15 días. Y acá, hermanos, cuando dice el 23, no, pasados muchos días, esos muchos días son ¿qué? Los 3 años. Cuando dice acá, porque uno lee y parece, bueno, muchos días que 15 días, no, 3 años, muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle, porque él vino a Damasco, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ese complot, todo lo que estaban haciendo para matar, los judíos religiosos, matar a Saulo, ¿no es cierto? Eso de alguna manera, ¿no es cierto?, llegó a conocimiento de Saulo, lo habrá comentado con los hermanos, amén, y vieron que las ciudades antiguas, Damasco hasta el día de hoy existe, pero antiguamente estaba rodeado por muros, y había una puerta para entrar, para salir, ¿no es cierto?, cerraban esa puerta. Entonces dice que para que él no se escapara, estaban de día y de noche esos enemigos de Saulo, ¿no es cierto?, enemigos del cristianismo, guardando allí para que cuando Saulo pasara por allí, prenderlo para después matarlo. Él le cometió, qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Y él le habla a los hermanos, se enteran también, lo dice el versículo 25. Entonces los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto?, allí en Damasco. Tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Pero digo, uno cómo entiende, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. No, Dios me guarda, Dios me libra. Pero hay que poner su parte. Y los hermanos, ¿no es cierto?, lo que vieron que lo único que podía ver, ¿no es cierto?, para librarlo y que él se escapara con vida, era descolgarle. Uno se imagina, dice que Saulo era chico físicamente, ¿no es cierto?, un canasto, le metieron allí con una cuerda, lo descuelgan por el muro. Una huida, como decir, como media pobre, ¿no es cierto?, como que no
pero Dios tiene sus métodos. Algunas veces puede enviar ángeles para librar. Y otras veces, ¿no es cierto?, los hermanos, ¿no es cierto?, los hijos de Dios, tienen que usar sus ideas, ¿no es cierto?, para ser libres. Pero la cuestión es que Dios está allí. ¿Sí, hermano? Parecido a los espías que escaparon del muro, ¿no es cierto? Pero digo, tantas cosas que son tan sencillas, pero esa sabiduría práctica, ¿no es cierto?, que Dios da a sus hijos, ¿no? Y uno ve, hermano, ¿no es cierto?, cómo Dios guarda, pero es un trabajo, ¿no es cierto?, en concordancia con uno. Dios nos guarda, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y así lo hicieron, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y sin pompa, sin lujo, sin nada extravagante, no vio un ángel, no fue un escape fantástico, pero allí, ¿no es cierto?, los hermanos y él escapó. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, ¿no es cierto?, que es Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Muchas veces Dios nos libra de maneras humildes también. Amén, gloria al Señor. Aleluya, pero Dios siempre nos liberta. Eso es lo más importante, hermano. No importa cómo. Amén. Gloria al Señor. Ahí Pablo va entendiendo, ¿no es cierto?, que así como supo ser perseguido, él supo también, amén, la gran liberación de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pasados muchos días, entonces 3 años, ¿no es cierto?, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta para que él se fuera. ¿Amén? Y él después en sus epístolas, en Corintios, esto lo menciona allí, que había sido descargado en una canasta escapando, ¿no es cierto? Y él y menciona allí en Corintios al rey Areta, es decir, que ya esa situación que era religiosa ya había pasado a manos de los políticos también, ¿no? Qué tremendo. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, de esto que hemos hablado? Aleluya. Seguimos entonces. Entonces él escapa de Damasco. ¿Hay un mapa con Damasco? Él escapa de Damasco. Gloria a Dios. Escapa de Damasco, ¿no es cierto?, y se va a Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, hermano, si no tocó eso. Entonces sale de Damasco, que es para el norte, ¿no es cierto?, la capital de Siria, y va para Jerusalén, que era la capital de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse, claro, lo que todo cristiano, lo que todo hermano hace, cuando usted va a un lado, si tiene que ir a una ciudad o a un lugar, ¿no es cierto?, y dice, acá hay cristianos y una iglesia, quiero ir, ¿no es cierto?, trata de juntarse con los que piensan como usted, ¿no? Y él también, y fue a Jerusalén y fue a la iglesia, ¿no es cierto? Dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero dice, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y acá vemos, sí. Aunque no sea ahí, se puede señalar, ¿no? Arriba, al norte de Galilea. Acá está Jerusalén. Y él venía para acá arriba, ¿no es cierto? Para arriba está Siria, ¿no es cierto?, cuya capital es Damasco. Él, más de 200 kilómetros queda, hermano, amén, llegar a Jerusalén. Hasta allí llegó él. Gloria al Señor. En un mapa, hermano, eso es chiquitito. En un mapa de esto, esa zona ni figura, es una cosita chiquitita. Ahí está Damasco, y él volvió entonces a Jerusalén, para acá. No sé qué camino tomó, cómo fue, pero la cuestión que él llega. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué situación esta? Porque uno dice, pobre Pablo, pobre Saulo. Fue sincero, él tuvo un encuentro real con el Señor. Y los discípulos
los hermanos de la iglesia le tenían miedo y no le creían. ¿Qué situación, hermano? Que Dios nos ayude. Porque póngase en lugar de Saulo y vaya a una iglesia. Y usted tiene un historial de antes, ¿no es cierto? Que era perseguidor, que era cruel, que mataba, que tanto eso. Y Dios le cambia, y usted cuenta, y nadie le cree. ¿Qué situación? ¿Qué haría la mayoría de los cristianos que le pase una cosa así? Se van. Si este es el amor de los cristianos, si así tratan a los nuevos, y se van, la mayoría se envía. Y qué tremendo, hermanos, cuando de parte de los dos grupos, ¿no es cierto?, hay razón. Pablo decía la verdad, pero los cristianos también tenían su fundamento. Y se ve que era costumbre también en aquel tiempo, porque Pablo, más adelante, hablando de todas las persecuciones que tuvo, decía, y de los hermanos que entraban, los hermanos, como que dice, que entraban encubiertamente para espiar. No eran verdaderos hermanos. Se hacían pasar por hermanos para espiar la conducta de los cristianos y denunciarlos. Entonces, como que la iglesia era como una costumbre en el tiempo de persecución que hubiera espías. Entonces uno piensa, digo, de parte de Saulo tenía razón y tenía toda la razón, pero si uno ponía de parte de los hermanos y lo escuchaba a ellos, también tenían parte de razón también. Ahora que Dios nos ayuda, hermano, porque en el Evangelio también es un desafío y dice que el amor todo lo cree. Y una de las cosas, hermanos, que a veces falta en nosotros es la empatía, ¿no es cierto? Ese de acercarse al hermano, de entender su problema, de entender, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos a veces dicen, pero fulano no es el mismo que antes, yo que sé, era más alegre, siempre estaba positivo y ahora ni habla, apenas te saluda? Pero uno tiene que ver, algo le está pasando a este hermano, o tiene problemas en la casa, o perdió el trabajo. Hay tantas cosas, hermano, que uno no puede quedarse solo por los sentimientos, por lo que me hacen a mí. Yo tengo que ponerme en lugar del otro también. Amén. Y a ese sentimiento, a esa actitud se le llama empatía. Y que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Porque a veces juzgamos por lo que vemos, pero no nos detenemos a pensar qué le está pasando, qué problemas tiene. Y acá, hermano, le faltó empatía a la iglesia también, ¿no es cierto? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse. Es decir, que él hacía lo que estaba a su alcance, de acercarse, pero le tenían miedo. No. ¿Sabe lo que es mandar a una iglesia y que todo le dé la espalda, que nadie le salude, que nadie quiera hablar con usted? Qué situación, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por los Bernabé. Amén. Gloria a Dios. Gracias por los Bernabé. Dice 27. Entonces Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé quién era? Habla al principio aquí del libro de los Hechos que Bernabé tenía una heredad, la vendió, le puso el dinero a los pies de los apóstoles y dice que el nombre de Bernabé quiere decir hijo de consolación. Es decir, que en Bernabé había un espíritu de consolación, un espíritu de armonizar, ¿no es cierto? Un espíritu, ¿no es cierto?, de traer paz, de unir, de tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces Bernabé tomándole, se ve que de Bernabé se fue, todos le despreciaban, no se juntaban con Saulo, pero Bernabé fue hasta donde estaba Saulo, habló con él y Saulo le contó esa experiencia que había tenido, cómo él había cambiado, cómo el Señor se le apareció, cómo tuvo encuentros con el Señor, cómo él siguió buscando al Señor. Y Bernabé cree, amén, porque dice que el amor todo lo cree, amén. Entonces Bernabé tomándolo, entonces lo trajo a los apóstoles, ¿no? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. El Señor mismo le había hablado a Saulo, le había hablado lo que iba a hacer con él, amén. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahí se solucionó el problema. Qué lindo, hermanos, que Dios nos ayude a tener ese espíritu de Bernabé.
Amén. Gloria a Dios. De no dividir, sino unir. Amén. Gloria al Señor. Y ahí se terminó el problema. Amén. Bernabé lo trajo, les contó. Amén. Y ahí se terminó el problema. Y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Gloria al Señor. Aleluya. Y el 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿Qué querrá decir? Hablaba denodadamente. Abiertamente, con vigor, con entusiasmo, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, porque así, hermano, es aquel que no puede imponer su pensamiento, aquel que se siente frustrado, ¿no es cierto? Quiere matar, no quiere aceptar la verdad y quiere matar, destruir esa verdad, ¿no? Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea. Ahora sí hay un mapita para mostrar Cesarea. Aleluya. Cesarea. Más abajo. Esa. Cesarea, ahí. Así que él estaba en Jerusalén, que está para acá abajo. Y los hermanos entonces, había tanto, lo mandan a Cesarea para librarlo, ¿no es cierto?, de que lo maten. Aleluya. Va a Cesarea. Y de allí de Cesarea, ahí está Cesarea. ¿Saben, hermanos, que Cesarea le llamaban Cesarea Marítima porque había otra? Cesarea era una ciudad, pertenecía a Judea, ¿no es cierto?, pero era una ciudad hecha por los romanos. La fundaron, ¿no es cierto?, los reyes Herodes la hicieron en honor a... ¿Por qué Cesarea? En honor a César, ¿no es cierto? Porque los romanos no querían Israel, no les gustaba Israel, la religión, nada, ¿no es cierto? Roma era un lugar de mucho desenfreno, mucho lujo y mucho desenfreno, y ellos extrañaban eso. Entonces, Cesarea era una ciudad creada por los romanos y al estilo de Roma. Entonces, era una ciudad de diversión, de juegos, de hipódromos, de ferias, de juegos así como jugaban los romanos, de gladiadores, cosas así. Todo, y era un lugar hermoso, hermano. Ahí a la orilla del mar Mediterráneo todavía están, hermano, las ruinas, amén, de esa ciudad, hermano, de donde corrían las carreras de caballo, donde se sentaban los reyes y los soldados y participaban de todo eso, amén. Pero era una ciudad, y allí a esa ciudad lo mandan, ¿no es cierto?, a Saulo, y después dice, le enviaron a Tarso, a su ciudad, que estaba para allá, hermano, hay una vuelta y por ahí está Tarso. Hermano, no nos dice acá por qué lo mandan a Tarso, a su ciudad. Había muchos problemas, seguramente como todo recién convertido, tal vez era demasiado impulsivo para hablar. Vaya a saber, yo no sé, la cuestión que los hermanos dijeron, vamos a mandarlo a la casa, que se vaya para la casa. Y allí lo mandan. ¿Saben, hermanos, que en Tarso, según cuenta la historia, Saulo estuvo entre 8 y 12 años? Todo ese tiempo, hermanos, el Señor puliéndolo. Todo ese tiempo el Señor trabajando con él. Él le serviría al Señor allí, porque no, seguramente nunca se habrá quedado de brazos cruzados. Metería la pata, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, tantas cosas. Hacía cosas bien y hacía cosas que no estaban bien, y así, ¿no es cierto?, pero el Señor lo fue puliendo. Entre 8 y 12 años dice la historia que él estuvo allí en Tarso. Y después vamos a ver más adelante, cuando se forma, en el capítulo más adelante, cuando se forma la iglesia de Antioquía, lo mandan a buscar a Tarso para que enseñe a la iglesia. Y ahí empieza a ser el apóstol Pablo. Pero mientras era Saulo, el escogido, pero estaba allí. Amén. Sometido
amén, aprendiendo, dejándose trabajar con el Señor para poder ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Cuando subieron estos los hermanos, los llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entre 8 y 12 años, según la historia, estuvo Saulo allí en Tarso. Y el 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si uno lee así, dice: ay, Pablo no estaba, las iglesias tenían paz. ¿Será así? Yo creo, hermanos, que cuando dice tenían paz porque persecución siempre hay para ellos. Tal vez no había esa persecución como cuando Pablo la manejaba, ¿no es cierto? Y iba. Pero siempre hay persecución, siempre hay, hermanos, problemas en los hijos de Dios. Ahora, en medio de la tribulación, en medio del problema, hay paz. Amén. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y acá vemos, hermanos, porque siempre nombran Galilea, Samaria, y ahora nombra otras ciudades o otras regiones, pero acá nombra también a Galilea. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, entendemos que el libro de los Hechos cuenta la historia parcial de la iglesia primitiva, no cuenta todo. Cuenta la historia parcial, y se refiere a los apóstoles y a Saulo, ¿no es cierto? Y lo que ellos hicieron, pero simultáneamente había otros que llevaban la palabra, porque después, por ejemplo, de la iglesia de Apocalipsis, nosotros no sabemos que fue Pablo, pero después nombra a otro y ¿quién la fundó? ¿No? Y Roma también, ¿no es cierto? Cuando Pablo fue a Roma, ya al final del libro de los Hechos ya había iglesia. ¿Quién la fundó? No fue Pablo, no fue Pedro, el primer papa, como dice. ¿No es cierto? ¿Quién la fundó? Entonces, hermanos, vemos, ¿no es cierto?, que en el libro de los Hechos nos muestra una historia parcial, es una parte, pero había mucho más que predicaban la palabra, que le contaban la iglesia. Amén, gloria al Señor. Pero el libro de los Hechos se refiere a una parte. Amén, gloria al Señor. Y dice que las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y acá, hermanos, vemos una cosa, hermanos, gloria al Señor. Cuando habla que las iglesias eran edificadas y se acrecentaban, ¿no es cierto?, que crecían, no quiere decir solamente que crecían en número, sino que cuando dice también cuando se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, quiere decir, hermanos, que las iglesias recibían instrucción. Y eso es lo que es hasta ahora, hermano, ¿no es cierto? Se acepta a Cristo y no es que ya se terminó todo. Se acepta a Cristo y empieza una nueva vida. Y tenemos que seguir buscando y recibiendo enseñanza, ¿no es cierto? Y buscando del Señor. Eso es acrecentar, no solo el número de las sillas que se llegamos, ¿no? Sino en la fortaleza espiritual de aquellos que estaban en la iglesia, del conocimiento, de ir formándose como hijos de Dios. Amén. Así fue y así es y así será hasta que Cristo venga. Amén. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No era solamente, ¿no es cierto?, de números, sino que el Espíritu Santo estaba allí, amén, dándoles entendimiento, fortaleciéndoles, guiándoles. Amén, gloria al Señor. Así fue y así es y así será. Confianza y obediencia es lo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Aleluya. ¿Alguien quiere hacer una pregunta ahora que acá o aportar algo? Sí, Gabriel. Digo, ¿cómo son los tiempos de Dios en la vida de Pablo? Incluso cuando él escapaba, y aparte de como decía, del plan del Señor, porque hasta Jesús, cuando no era su tiempo, tuvo que huir también. Amén. Y no era señal ni de cobardía, ni a veces obedecer también es eso, ¿no? Amén. Y lo otro es que cuando Saulo llegó a la iglesia, pensaba como que hoy llegue un comunista que hace un tiempo quería cerrarnos la iglesia y nos perseguía y todo. Y sí, sí. Bueno, digo, tenía razón de las dos partes, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y sabemos, ¿no es cierto?, qué nos pasaría a nosotros si un día pasara una cosa así, que alguien, ¿no es cierto?, que tenga autoridad del gobierno, ¿no es cierto?, viene a cerrar la iglesia y se convierte y aparezca acá y se hace pasar por cristiano para saber qué nombres hay, qué hacen, ¿no es cierto?
cada uno tenía su razón, pero que Dios nos ayude, amén, por los Bernabé, amén, que Dios siempre levante a esos Bernabé. Y todo, hermano, no es fracaso, no es falta de fe, ¿no es cierto? Porque algunos podían pensar, pero qué falta de fe, Pablo, dejarse cobrar por una canasta, dejarse llevar, que los hermanos nos manden para su pueblo, andate para tu casa, mejor. Pero estaba todo dentro del plan de Dios. Exactamente. Dentro del plan de Dios. Los hermanos decidieron, ¿no es cierto? Uno hizo una cosa, otro hizo otra. Algunos habrán conseguido darle una coleta para que pague el pasaje, ¿no es cierto? Para irse. Pero todo dentro del plan de Dios. Sí, hermana. Como Moisés cuando se tuvo que ir 40 años. Amén. Amén. Parecía que huía un fracaso y él así lo habría sentido, ¿no es cierto? Porque él pensaba una cosa y le salió otra. Pero sin embargo es el plan de Dios. Y así también, hermano, nuestra vida. Sí, hermano. Muchas veces nos tocaba a veces ir a estar internado con Dylan y qué falta de fe podría ser, ¿no? Porque a veces el plan del Señor era hablarle de la vida. Amén. Es así. Aleluya. Qué falta de fe, que tanto que oran y Dios hizo un milagro y a veces no lo hace, ¿no es cierto? Pero es el plan de Dios. ¿No? Porque que Dios nos ayude, ¿no? Ahora vamos a hablar de Nina. Sí, hermana. Como cuando un creyente resulta hospitalizado, pero es para hablarle a alguien que el Señor usa y después se soluciona lo que tenía. Amén, es así. Yo siempre digo que Dios nos ayude a aceptar la voluntad del Señor. Amén, pedirle a Dios la guía y saber dónde estemos y en el momento que estemos pasando, siempre glorificar a Dios y siempre tratar de ser de bendición a aquellos que nos rodean. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermana. Lo que dice el versículo 27, hablando de Bernabé, ¿no? Qué hermoso, porque allí explicando Bernabé la madurez que había alcanzado, ¿no? Para poder actuar como actuó, estaría lleno del Espíritu Santo y obviamente que tenía la madurez que... Amén. Y esos dones tan... porque hay tantos dones, ese don en Bernabé, uno ve un don, ¿no es cierto?, de amor, un don de compasión, eso que se inclina, ¿no es cierto?, a unir, a ser de bendición, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Y acá, hermanos, por un momento, por un tiempito, ¿no es cierto?, Saulo queda de lado, amén, pero la obra sigue, gloria al Señor. Y dice que Pedro, que ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Cuál era el lugar? ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Pedro era, amén, que él siempre quedó en Jerusalén, ¿cierto? De los líderes de la iglesia, amén, las columnas, como dice Pablo más adelante. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿qué trabajo, hermanos, hacía Pedro como hacen ahora los líderes de una misión, de una iglesia? Supervisar. ¿Amén? Pedro, acá lo vemos a Pedro haciendo la obra de supervisación de la obra, de cómo están los hermanos, amén, de visitar y siempre cuando se visita los que ya han creído, pero se convierten, amén, los nuevos, ¿no? Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, amén, dice que recorrió varios lugares, amén, llega a Lida. Gloria a Dios. A ver si encontramos Lida. Lida estaba... ¿Dónde está Jerusalén? ¿Abajo? Aquí está. Ay, sí, lo tengo por acá. Ahí está Jerusalén. ¿Vieron? Lida estaba para acá. Ahí está con el icono grande. Ahí con el rojo. Ah, seguro, pasa que el mapa es de grande, porque es chiquitito la distancia. La distancia, yo decía, Villa es como ir a tu casa. Más o menos 17, 18 kilómetros quedaba, perdí Jerusalén de vuelta, Jerusalén, a Lida, quedaba más o menos 17, 18 kilómetros. Eso lo hacía en menos de un día, caminando. Entonces, suponemos esto que Pedro salió de Jerusalén y fue visitando distintos pueblos, aldeas, lugares de donde había gente hasta que llega a Lida. Creo que hoy tiene otro nombre, ¿verdad? Porque toda esta zona acá es Tel Aviv.
Y Jope también pertenece a Tel Aviv, pero es la parte vieja. ¿Vieron cómo tiene las ciudades antiguas que tiene una parte vieja? Amén. Jope es la parte antigua. ¿Qué le recuerda a Jope? Jonás. Amén. Allí fue Jonás a tomar un barco para escaparse de Dios. Amén. Todo hasta acá entonces es Tel Aviv. Amén. Y llega hasta cerca de Lila, porque son 17 kilómetros. Y Tel Aviv es una ciudad muy grande que tiene casi la mitad de la población de Israel. Tel Aviv es la capital política de Israel. La capital religiosa, según la gente ahora, es Jerusalén. La mayoría de las embajadas de todo el mundo están en Tel Aviv, porque la gente no acepta Jerusalén como capital religiosa. Pero ¿cuál es la capital verdadera de Israel? Jerusalén, fue la ciudad que Dios levantó, que estuvo el rey. Esa es la capital. Pero después, humanamente, ¿no es cierto?, fijaron esa ciudad y la mayoría de las embajadas están en Tel Aviv. Hace un tiempito atrás, Donald Trump, amén, dijo, la capital es y será de Israel, es Jerusalén, y trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y dicen que el que está para hacer lo mismo es Milei, que va a trasladar la embajada de Argentina, que está en Jerusalén, que está en Tel Aviv, a Jerusalén. Y no sé si habrá algún otro país, hermano, que tenga sus embajadas en Jerusalén, pero la mayoría están en Tel Aviv. Así que vemos entonces, hermano, todo ese recorrido y llega hasta Lida. Y ahí, hermanos, está aconteció que Pedro, visitando a todos, vio también a los santos. Cuando se dice a los santos, ¿a qué se refiere? A los hermanos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Acá la Biblia no le explica si Eneas estaba en el culto o alguien le habló a Pedro que fuera hasta la casa, que Eneas estaba en cama. Pero por lo que vemos que después el Señor, Pedro dice que haga su cama, seguramente que Eneas fue llevado hasta allí al culto, ¿no es cierto?, en su camilla, como hacían en aquel tiempo con las personas que no podían caminar. No sabemos tampoco si Eneas creía en el Señor, si era creyente o era una persona nueva, pero ahí estaba, ¿no es cierto?, recibiendo la palabra. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Digo, qué tremendo, hermanos, amén. Gloria al Señor. Y qué tremendo, hermanos, porque el Señor no tiene su tiempo, ¿no es cierto? Porque 8 años, amén, pero en un momento recibió la sanidad. Y así cuánto, ¿no es cierto? Uno puede estar orando años por años, en un momento Dios lo hace, lo sana, lo liberta. Amén, gloria a Dios. Y le dijo Pedro, dice el 34, Eneas, Jesucristo te sana. Digo, qué tremendo, porque a veces los hombres se creen, ¿no es cierto?, se otorgan títulos. Y Pedro le dijo, acá estoy yo, el gran apóstol, y te voy a sanar. No, Eneas, Jesucristo te sana. Le dio la gloria. Eneas entendió desde el principio que el que lo sanaba era Jesucristo. El apóstol Pedro desapareció, él no era, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, porque cómo cambian las cosas, hermano. ¿Cuántos hay con soberbia, que soy el apóstol, que apóstol no hay, hermano? Que apóstol fueron los en esto, ¿no es cierto? Pero después, hermano, no, son diáconos o pastores, ¿no es cierto? Pero no hay el liderazgo de apóstol, ¿no? Gloria al Señor. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén. Sí. Uno al leer acá se da cuenta que fue algo rápido. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y dice que esa expresión, levántate y haz tu cama, no es que te diera la cama, la oreja. No, dice levántate y haz tu cama. Tiene una expresión de algo que se va a clausurar, que nunca más va a usar esa camisa. Eso es lo que dice. Y qué tremendo, porque que Dios nos ayude, porque si el Señor le dijo eso, o Pedro, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, porque cuando uno recibe una sanidad, hermano, siempre el diablo te va a atacar que te vuelva.
Y uno tiene que estar, ¿no es cierto?, despierto espiritualmente, y cuando te vuelvan los síntomas, que ya el Señor te sanó, pero te vuelven, lo sentís, reprendemos: el Señor me sanó. Estás vencido, Satanás, el Señor me sanó. Porque seguramente que Eneas, que había sido curado en un momento, ¿no es cierto?, capaz iba a doler las rodillas, o iba a tener media floja las piernas, ¿no es cierto?, o medio mareado, no me voy a la camilla porque me siento mal. Entonces no estaba en la camilla. Y así tiene que ser con cada cosa que el Señor nos libre. Y cuando queremos ser libres de algo también. Que Dios nos ayude. Hace poquito conversamos con una hermana, una señora, le decía: yo hace tiempo le pedí a Dios que quiero dejar de fumar. Y estuve 2 meses bien, dice. No fumaba. Pero un día estaba sola acá, dice, deprimida, y me prendí un cigarrillo. Pero lo tenía ahí. ¿No es cierto? Alguien una vez contaba también en la iglesia, decía: estoy orando que Dios me saque el vicio del tabaco. Yo tenía el paquete acá en mi bolsillo. Así olía. El olor. Hermano, cuando uno quiere ser libre de algo, tiene que deshacerse. No va a decir: quiero dejar el alcohol y tiene una botella de cerveza o de vino en la heladera. No, tiene que sacar, tiene que tirar. Si hay ropa, ¿no es cierto?, que ahora como cristiano no quiere usar, que se da cuenta, ¿no es cierto?, que es inadecuado, se deshaga, o la rompe, ¿no es cierto?, o haga algo, o la tira, o la da, ¿no es cierto?, pero tiene que deshacerse, porque siempre viene la tentación, viene el momento que estás flojo, el momento que te debilita, el momento de la prueba, y aquí tenemos la tentación de tomar aquello, o pintura, o alhaja, o cosas, ¿no es cierto?, deshacerse todo eso. Así, y esto cuando Pedro le dice: haz tu cama, era deshacerse de esa cama. ¿Quería decir algo, María Feliz? Sí, que a mí me pasó cuando, bueno, yo tuve 4 años con el problema de columna, que me había hecho que era crónico. Entonces me vine al Señor a los 4 meses y me sanó. Y a los pocos meses después yo conseguí trabajo, yo no podía trabajar. Y conseguí trabajo, la verdad que suerte, me estaba pasando la vida, estaba pasando el tiempo. Y me acuerdo que fui a una, llegué a mi casa, estaba bien, y el otro día fui a la otra. Y cuando me voy a levantar, empecé a juntar la columna de vuelta. Entonces yo me acuerdo que, no sé, tú me sanaste, tú no mientes, me empiezo a orar y luego se me fue. Amén. Pero hay que reclamar, porque ¿qué pasa, hermano? Así pasa, ¿no es cierto? Si dice: no, pero me volvió, no sé qué pasó, si no me sanó, pero me volvió. No hay que reprenderlo, porque el Señor lo hizo, pero esas cosas, pero también, ¿no es cierto?, de otras cosas, ¿no? Deshacerse. Si el Señor me libró, trató conmigo, me mostró, ¿no? Voy a mi casa y ahí me deshago de todo aquello que no me va a servir, ¿no? Gloria al Señor. Contaba una vez un pastor en una campaña que decía que era otro tema, ¿no es cierto?, de la restitución, pero igual decía que la hermana se convirtió, ¿no?, y empezó a limpiar su ropero, limpiar tu casa, sacar todo, ¿no es cierto?, todo lo que Dios le había tratado con ella trató. Y dice: ahora, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y mira, el marido que tenemos es tuyo, vos se lo robaste. Dice que juntó toda la ropa del bolso, cuando él llegó, se lo llevó a la mujer. Y después dice que dijo: está, Señor. Y ahora que me falta, vos tenés una ollita, ya te acordás que una vecina te dio una con un poquito de comida, un besito, una vez como nunca le puse la olla. Aquí va, vecina, estoy comiendo. Digo, cuántas cosas, ¿no es cierto? Que uno tiene que deshacerse, ¿no es cierto? Esas cosas son pasos que uno va dando, ¿no es cierto? Para agradar a Dios, para poder crecer, porque todas esas cosas estos son impedimentos para poder crecer si uno no obedece. Amén. Gloria a Dios. Y enseguida se levantó. Y dice: le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. No sé si está Sarón ahí. Pero eran lugares chicos, ¿no? Mira, así parece un mapa tan grande, pero uno mira aquí en ese y un pedacito. Entonces la distancia de un pueblo de una ciudad a otra eran chicas, ¿no es cierto? No sé si está Sarón ahí. Pero se supone que estaba cerca. Sarón. Se supone que estaba cerca, dice que y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, amén, se corrió un comentario, ¿no? Y los cuales se convirtió al Señor. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Por qué se convirtió al Señor? ¿Se convirtió por el milagro? ¿Se habrán convertido por el milagro que se levantó ese paralítico? Nadie se convierte por un milagro, ¿no?
Si uno lee así parecería que se convirtió por un milagro. Nadie se convierte por un milagro. ¿Se convierte por qué? Por la palabra. Es decir, que se convirtieron porque por la palabra que les predicaba Pedro, ¿no es cierto? Pero un milagro puede atraer a una persona. Así que, Y el milagro como una confirmación, ¿no? Como cuando Jesús predicaba, pero después hacía un milagro y les abría los ojos a la gente también. amén. Como una evidencia de que realmente era Del Dios. poder de Dios, pero nadie se convierte por un milagro, hermano, ¿no? Eso se convierte por la palabra. Pueden acercarse a Dios a través de un milagro que sucedió, pero se van a convertir, porque convertir que nacer de nuevo, amén. Se van a convertir, amén, por la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo acerca de esto? Gloria a Dios. Y acá sigue Pedro, ¿no? El recorrido de Pedro. Entonces dice, había en Jope, y aquí está cerca Jope, ahí, quedaba cerca, parece que fuera lejos, pero cerca, ahí a Jope. Jope era una ciudad que estaba junto al mar, que existe todavía, es la parte antigua de Tel Aviv. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, una hermana, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita y Dorcas quiere decir gacela, que simboliza belleza, ¿no? Esta dice abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. No era que en la mente de ella, en sus pensamientos, quería ayudar, sino que lo hacía con sus manos, ¿no? Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Cuando dice que aconteció en aquellos días, en los mismos días que Pedro estaba ahí en Lida. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Se acostumbraba a las personas que morían lavarlas y presentarlas, ¿no es cierto?, su cuerpo, ¿no es cierto?, para sepultarlos. Siempre se sepultaban enseguida que morían por el gran calor, ¿no es cierto?, de esa zona, que si no se descompone el cuerpo, ¿no es cierto? Pero esto es raro, hermano, que lo pusieron en una sala esperando a Pedro. Se ve que alguien tenía fe, amén, porque cuando lo mandaron a buscar a Pedro, ya Tabita había muerto, ¿no? Tabita había muerto, pero dice, y como Lida estaba cerca de Jope, Pedro estaba en Lida, Tabita estaba en Jope, donde había muerto. Dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes que venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Seguramente Dorcas no era una persona muy mayor, ¿no es cierto?, que trabajaba con sus manos, que ayudaba, daba limosna, hacía ropa para los necesitados y los repartía, ¿no? Y ahí estaban las cosas que ella hacía, y todas las hermanas, ¿no es cierto?, lloraban lamentándose por lo que había pasado con Dorcas, que seguramente había sido algo rápido, que se transformó en un niño. Dice el 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, porque lo primero es buscar la guía del Señor, amén. No es que iba a orar, amén, sino que seguramente cuando él se puso de rodillas allí en el suelo, Señor, guíame, ¿qué hago? ¿Qué propósito tú tienes aquí? Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Qué tremendo, hermanos, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y los propósitos de Dios, ¿no? Las cosas de Dios, porque Dorcas tenía buena. Ahora ustedes piensan que el Señor le volvió la vida por las buenas obras de ella. La misericordia de Dios y los propósitos de Dios. Porque Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo y lo pelearon y murió, ¿no?
Más adelante, en un capítulo más adelante, está Jacobo que lo mata a la espada. Y era un líder de la iglesia, que había expuesto su vida tantas veces de que estuvo con el Señor, recién reconoció al Señor. Entonces digo, uno no puede compararlo, a veces decir, yo qué sé, o pensar, no, pero es tan bueno, ayudó tanto, Dios va a hacer un milagro. Dios es soberano. A ella la resucitó, podía haber resucitado a Esteban, podía haber resucitado a Jacobo. No lo hizo, ellos murieron, cumplieron su periodo. Dorcas capaz tendría más para hacer, para dar, no sé, ellos, los otros también tenían. Pero digo, qué tremendo, ¿no es cierto? Por eso dice que inescrutables son los caminos del Señor. Muchas cosas no entendemos, lo que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y qué gloria, qué maravilloso, qué gozo habrá sido, ¿no es cierto? Para esas mujeres, amén, tener nuevamente a Dorcas con ellas. Y dice 42, esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Otra vez más, no por el milagro, sino por la palabra. Tal vez el milagro los atrajo, así como a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Nos atrajo un milagro. Amén, gloria a Dios, pero la palabra es la que hace a la gente convertirse, la que hace que crean en el Señor. Y dice el versículo 43, con que termina este capítulo, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Así que por muchos días Pedro se queda en la casa de un Simón curtidor. Por el nombre, Simón es un nombre judío, seguramente era un judío, que tal vez se había convertido a Cristo, porque por algo Pedro fue allí. Era curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿Qué prepara un curtidor? Cueros. ¿De dónde se sacan los cueros? De los animales. Hay que matarlos. Hay olor, ¿no es cierto? Esa tarea, ese trabajo, ¿no es cierto?, de curtidor, era para los judíos religiosos era un trabajo inmundo, porque tenían que sacarse un cuerpo muerto, tenían que trabajar con un cuerpo muerto. Aquellos que se arriesgaban a tener ese oficio eran despreciados por los demás. Así que Simón, el curtidor, era despreciado por los demás. Tenía ese su casa junto al mar. Lo dice más adelante, ¿no es cierto? En el otro capítulo, que Simón tenía su casa junto al mar. ¿Por qué junto al mar? Para que fluya todo el desecho, ¿no es cierto?, de los cueros que estaba trabajando, y también usar del mar el agua salada para curtir los cueros. Ahora, ¿para qué se usaba el cuero? ¿Por qué era tan importante ese oficio? Realmente él se arriesgó porque era un oficio rentable, porque de cuero se hacían muchas cosas. Se hacían las vasijas para el vino, se hacían las monturas, carteras, bolsos, hasta las carpas se hacían, ¿no? Entonces estaba allí. Pero una de las cosas como Dios fue tratando, porque Pedro, un tiempito atrás, hubiera ido a la casa de Simón el curtidor, no hubiera ido. Pero digo, qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén, que le hizo quedarse en esa casa muchos días. Y en esa misma casa, vamos a ver el capítulo que sigue, en la azotea de esa casa, él tuvo una visión. Y Dios trató con él. Amén. Y digo, qué tremendo cómo Dios va tratando, cómo uno no tiene, ¿no es cierto?, que apresurarse, amén, y dejar que Dios haga la obra. Amén. Y Dios va haciendo la obra. Cuando hay sinceridad, deseos de agradar a Dios, amén, deseos de agradar al Señor y de ser útil en las manos de Dios, Dios va moldeando. Y lo llevó a Pedro y estuvo allí. ¿Y cuánto habrá compartido con Simón, ¿no es cierto? Pero ya Pedro lo veía como un inmundo, como un trabajo, ¿no es cierto?, tan despreciable, ni el trabajo ni el que hacía el trabajo, ¿no es cierto? Y allí estuvo en su casa, y Dios tuvo, después vamos a ver, tuvo una experiencia maravillosa con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si alguno quiere hacer alguna aclaración, alguna pregunta, aportar. Sí, Ale. Digo, como Dios sigue haciendo milagros, sanidades y todo, ¿no? Y antes como que eso llamaba la atención de la gente, y ahora, aunque Dios sigue siendo el mismo, tal vez lo que usa en estos tiempos es la predicación de la palabra y el milagro de los corazones transformados, ¿no? Amén. Eso llama la atención todavía de la gente para que busquen. Para que busquen a Dios. Por eso digo que Dios nos ha ayudado a nosotros por nuestro testimonio, porque
por nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso dice que nuestra vida es como una luz que alumbra, ¿no es cierto? De repente no tenemos la oportunidad de hablar, pero sí con nuestra vida van a buscar a Dios. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Digan. Los abrigos y el calzado, ¿no? Entonces por eso digo, era un negocio también, un oficio rentable, ¿saben? Pero no era común que lo hicieran por esa razón. Amén, que tenían que estar tratando con cuerpos muertos, amén, lo cual la ley, no era tanto la ley en sí de Dios, porque saben, hermanos, que estaba la ley de Dios y estaba la ley de las tradiciones de los hombres, que ellos a su manera interpretaban, ¿no es cierto? Y imponían. Por eso Jesús los condenó, les dijo: ustedes atan cargas pesadas a los hombres que ni con hombre o roca. Pero no era que era la ley de Dios en sí, era la ley que los hombres habían interpretado a su manera y enseñaban así. Ahí, hermano, al punto C, dice: ministerio inicial de Saulo en Damasco y Jerusalén. Versículo 20 al 22. Saulo predica poderosamente en Damasco. Versículo 23 al 25, el escape de Saulo de Damasco. Versículo 26 al 30, Saulo con los cristianos en Jerusalén. Versículo 31, la salud de las iglesias en toda la región. Punto D, Dios hace milagros a través del apóstol Pedro. Versículo 32 al 35, Pedro sana a Eneas en Lida. Versículo 36 al 38, Dorcas de Jope muere. Versículo 39 al 42, Dorcas es resucitada. Luego empezamos a las preguntas. Dorcas es resucitada de entre los muertos. Y el versículo 43, Pedro se queda con Simón, un curtidor. Y ahora las preguntas. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso Señor. Las preguntas. Pregunta 1. ¿A cuánto tiempo se refiere muchos días? Y están las citas allí. La pregunta 2. ¿Cómo se llama el hermano que ayudó a Saulo? Y pregunta 3. ¿Qué oficio tenía Simón de Jope? Que Dios nos bendiga.